Gregor Mendel. Antes de hablar propiamente de Gregor Mendel, vale la pena mencionar algunas de las generalidades sobre las tendencias de las ciencias de la naturaleza en el siglo XIX, las cuales estaban enmarcadas en el éxito del programa de investigación newtoniano, basado en el reduccionismo y la matematización de la naturaleza. En el siglo XIX, una gran cantidad de académicos tenía un objetivo en mente: transformar sus campos de estudio de forma tal que se parecieran lo más posible a la gran ciencia del momento, la física. Todo lo demás sería un arte de coleccionistas, una ideología que se mantendría hasta bien entrado el siglo XX. Cita de Ernest Rutherford cuando le dieron el Nobel de Química. Uno de los métodos de la física de la época era el reduccionismo: encontrar un modelo teórico simple, elegante, hermoso, pero irreal, que relacionara de forma matemática dos variables simples de un sistema que se hacía simple, reducido con respecto a los problemas reales. El modelo teórico debería presentarse por medio de una fórmula matemática sencilla a la cual se la denominaría ley natural. Para fisicalizar matemáticamente una ciencia, era necesario, por lo tanto, convertirla a un modelo matemático, desarrollar alguna forma para transformar los fenómenos que se trabajaban en el laboratorio o en el campo en números. Los números serían luego susceptibles de ser transformados en fórmulas matemáticas que los englobarían. O a la inversa, los principios naturales deberían ser idealizados en un modelo con fórmulas matemáticas que luego serían medidas en experimentos. No todos los científicos no físicos estaban de acuerdo con esta noción, ya fuera porque, al igual que ahora, odiaban las matemáticas y por ende se habían dedicado a estudiar cualquier cosa que no fuera matemáticas o física, pero que tuviera que ver con las ciencias naturales, o por fundamentos filosóficos mucho más profundos. En la química, por ejemplo, se creó una gran resistencia a aplicar métodos matemáticos y en gran parte de su comunidad se siguió trabajando en términos cualitativos. Esa tendencia ha tenido varios impactos en la química moderna. En la biología sucedió algo similar: los que querían emplear matemáticas y asemejar la biología a la física, y los que abogaban por emplear principios independientes a los de la física, que fueron agrupados bajo el título de vitalistas. En cualquier caso, una cosa es segura: el trabajo de Mendel es evidentemente fisicalista o fisicista, ya que es uno de los primeros que aplica un cuerpo matemático robusto en un fenómeno biológico dado. De hecho, se puede afirmar que la brillantez de su trabajo radica más en la matematización de la herencia que en el hecho de señalar que había rasgos que no se mezclaban, cuestión que ya era conocida en su tiempo por otros naturalistas como Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, como se puede evidenciar en las cartas que ellos enviaban. Y probablemente otros miembros de la Royal Society de Londres estaban al tanto del asunto, pero jamás se arriesgaron a convertir esa observación en un fenómeno que fuera compilable en términos matemáticos. Gregor Mendel era un monje que nació en el Imperio de Austria-Hungría. Al igual que muchos de los que leemos esto, Mendel no era rico. Sus padres eran humildes campesinos, por lo que Mendel no podía aspirar a una vida aislada de la lucha por la existencia para estudiar la naturaleza, a menos que se dedicara al sacerdocio. En 1850 falló un examen para obtener una certificación para poder enseñar ciencias naturales, y de hecho sus calificaciones más bajas fueron en biología. A pesar de ello, él llevó a cabo estudios de matemáticas, física química y varios aspectos de la biología en la Universidad de Viena entre 1851 y 1853, gracias a una beca que le proporcionó la Iglesia Católica una vez que tomó los votos. También estudió química y biología. En este último ramo se aproximó a la botánica de la mano de una de las más grandes autoridades en este ramo de la época, Franz Joseph Unger, un fisiólogo vegetal que llevaba varios años trabajando en la obtención de nuevas variedades de plantas mediante la fertilización artificial, un procedimiento técnico que Mendel emplearía en sus investigaciones más célebres años más tarde.
A pesar de sus deberes monásticos, Mendel también fue profesor de básica secundaria en colegios locales y es recordado por ser un profesor amable. Mendel realizó su trabajo en la abadía de Santo Tomás de Brno, una elección peculiar para quien piensa que los sacerdotes solo hacen oraciones y cosas religiosas. La abadía de Santo Tomás de Brno era un sitio peculiar. Y gracias a una larguísima carta a la Asamblea Imperial de Austria solicitando la extensión de los derechos civiles al interior de las órdenes monásticas y solicitando para la comunidad de Brno el permiso para dedicarse exclusivamente a la docencia y a la investigación científica, solicitud que les fue concedida. El monasterio adquirió los recursos necesarios para transformarse en un verdadero centro de investigación. La carta fue escrita por varios monjes, dentro de los cuales figuraba el propio Gregor Mendel. Esto ocurrió poco después de 1848, cuando el nuevo emperador de Austria, llamado Francisco José I, tomó el trono. El monasterio contaba ya antes del ingreso de Mendel con un pequeño observatorio astronómico, una biblioteca bastante buena y con un vivero dedicado a la investigación botánica. En otras palabras, a diferencia de la imagen romántica general, Mendel no era una excepción en un jardín. Él ingresó a una comunidad académica y científica y prosiguió con un programa de investigación que le precedía. Mendel publicó en alemán, el idioma nacional del Imperio de Austria-Hungría, sus resultados bajo el título de Versuche über Pflanzenhybriden o Experimentos sobre hibridación de las plantas. En 1866, en dos simposios de la Sociedad de Historia Natural de Brno. Sin embargo, la interpretación de sus resultados por parte de sus pares se enfocó más en la cuestión de hibridación y no llamó mucho la atención por 34 años. Los historiadores de la ciencia aún debaten sobre esto y han formulado una serie de hipótesis. La comunidad científica de biólogos no estaba preparada para matizar su ciencia, que simplemente tenía malas relaciones con los posibles contactos de entrada a las comunidades científicas de la época, que tuvo que esperar a que la comunidad científica documentara la mitosis, la meiosis y los cromosomas para poder aceptar los factores hereditarios mendelianos como material físico, y no un simple artefacto matemático pitagórico platónico. En otras palabras, que no fuera una fumada mental, que su trabajo fue reinterpretado de formas que el propio Mendel no tuvo en mente por autores posteriores que fueron los que verdaderamente fundaron la ciencia de la genética a principios del siglo XX. Lo cierto es que después de publicar sus resultados, pocas referencias hay de él en la literatura científica por más de 3 décadas. Adicionalmente, el sucesor de Mendel en la abadía ordenó la destrucción de sus archivos. Sin embargo, entre los pocos documentos y libros que lograron sobrevivir se encuentra un ejemplar de El origen de las especies y otros libros de Charles Darwin, en los que hay una gran cantidad de anotaciones manuscritas. Gracias al testimonio de uno de sus amigos sabemos que Mendel estaba muy interesado en las ideas evolutivas. Ciertamente no era un adversario de la teoría de la evolución, aunque afirmaba que algo seguía faltando. Durante los 34 años de olvido, los científicos prosiguieron sus investigaciones descriptivas y carentes del formalismo matemático propio de la física. Piezas del rompecabezas como las descripciones de la mitosis en 1882 y de la meiosis en 1876 fueron fundamentales para una facilitación de la reinterpretación del trabajo de Gregor Mendel. En tal marco conceptual, los descubrimientos cuantitativos de Mendel adquirieron un sentido biológico completo. El trabajo de Mendel fue descubierto independientemente por 3 genetistas, o eso dice el mito. Hugo de Vries redescubrió las leyes de la herencia por sí solo en la década de 1890, pero durante el desarrollo final de su artículo encontró el artículo original de Mendel, por lo que modificó la terminología para que concordara. Sin embargo, en 1900, al publicar originalmente su ensayo, omitió ese pequeño detalle. Aunque después de críticas por parte de su eterno rival, Karl Correns, la preeminencia del descubrimiento fue adjudicada a Gregor Mendel. El contexto histórico inmediato de Mendel es el de la historia natural y el conflicto entre el fisicismo o fisicalismo y el vitalismo.
La pregunta que emerge de este panorama es, si Mendel no construyó todo el modelo matemático que le adjudicamos como genética mendeliana, ¿cómo es que lo llegamos a adjudicar? La respuesta viene en el momento en que las matemáticas irrumpieron realmente en toda una comunidad científica y no en un solo individuo, lo cual fue en la generación de los científicos activa en el cambio del siglo, cerca del año 1900. En ese momento, varios científicos con entrenamiento matemático se abocaron a trabajar problemas semejantes a los que hizo Mendel, pero con un enfoque más en la herencia que en la hibridación. Y en base a ese conflicto, la figura de Mendel fue fabricada para combatir en un conflicto de prioridades científicas entre los ya mencionados Hugo de Vries y Karl Correns. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección analizaremos unos principios de matemática básica, principios estadísticos, sin los cuales seremos incapaces de entender las nociones matematizadas de esta nueva biología del siglo XX, de la genética. Bien, eso es todo por el momento. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.